Bienvenidos al canal. Hoy haremos un viaje a través del tiempo para descubrir la increíble historia de la ropa. Desde las pieles que usaban nuestros antepasados hasta la moda sostenible del siglo XXI, acompáñenme en este recorrido fascinante. El origen de la ropa, la necesidad de protección. La historia de la ropa tiene sus raíces hace más de 100.000 años, en una era donde la supervivencia era la prioridad para los primeros seres humanos. El entorno era inhóspito y lleno de desafíos, cambios drásticos de temperatura, climas extremos y la necesidad de adaptarse a distintos hábitats. La vestimenta emergió como una solución práctica para enfrentar estas dificultades, mucho antes de que la moda y la estética tuvieran un papel. Vestimenta primitiva, adaptación a la naturaleza. Nuestros antepasados no tenían el lujo de los materiales sintéticos y tejidos que conocemos hoy en día. Sin embargo, supieron aprovechar los recursos naturales que tenían a su disposición. Las pieles de animales fueron uno de los primeros materiales utilizados para la vestimenta. Cuando cazaban para obtener alimento, descubrieron que las pieles de estos animales podían reutilizarse para cubrirse y protegerse del frío. Las pieles proporcionaban una capa gruesa y aislante, que era ideal para las duras condiciones climáticas de las eras glaciales. Envolverse para sobrevivir. Las primeras formas de vestir no implicaban costura, sino simplemente el acto de envolverse con pieles, hojas grandes y fibras vegetales como lianas y cáñamo. Este método simple pero efectivo permitía a los primeros humanos mantener el calor corporal durante las noches frías y las tormentas de invierno. Estos rudimentarios abrigos eran flexibles y permitían moverse con facilidad, aunque carecían de la durabilidad de las prendas actuales. Materiales naturales, usos y significado. Pieles de animales. Más allá de ser una simple protección, las pieles de animales como los ciervos, osos y bisontes también adquirieron un valor simbólico. Para muchas de estas sociedades, cubrirse con la piel de un animal poderoso implicaba un tipo de conexión espiritual con su fuerza y agilidad. Los chamanes y líderes de las primeras tribus solían decorar sus pieles con plumas y conchas para diferenciarse y marcar su estatus. Fibras vegetales y hojas. En las regiones más cálidas, donde el abrigo grueso no era necesario, los humanos optaban por hojas de árboles anchas y fibras vegetales para cubrir sus cuerpos. Las fibras de plantas como el cáñamo y el lino silvestre se retorcían para crear cuerdas que, enredadas y anudadas, servían como cinturones o tiras para sujetar las pieles y las hojas. Los primeros métodos de preparación, desde raspar hasta secar. El uso de pieles requería un proceso previo para hacerlas adecuadas como vestimenta. Las pieles frescas eran duras y rígidas, por lo que los humanos inventaron métodos básicos para suavizarlas y hacerlas más manejables. Raspar con herramientas primitivas. Se utilizaban huesos afilados, piedras de sílex y conchas como raspadores para limpiar las pieles de los restos de carne y grasa. Este proceso no solo aligeraba las pieles, sino que también evitaba que se pudrieran. Secado y ahumado. Después de raspar, las pieles se colgaban para secarse al sol o se exponían a humo para evitar que los insectos las infestaran. El humo, además de actuar como un conservante natural, daba a las pieles una mayor flexibilidad, haciéndolas más cómodas para el uso diario. Primeros atisbos de creatividad. La decoración de la ropa. Aunque al inicio la vestimenta tenía un propósito estrictamente funcional, hay evidencia de que incluso en esta fase temprana, los seres humanos comenzaron a decorar sus vestimentas. Esto se puede ver en las primeras piezas de joyería de conchas y huesos que se encontraron junto a restos de ropa. Pinturas naturales y tintes. Se utilizaban arcillas y minerales para teñir las pieles, dando color a las prendas. Esto marcó uno de los primeros usos de la ropa como un medio de expresión más allá de la mera protección. Por ejemplo, una capa teñida de ocre podía señalar a un cazador exitoso o a un líder de la tribu. Perforaciones y adornos. Las pieles y fibras se perforaban con huesos afilados, lo que permitió coser pequeñas conchas o piedras sobre la ropa. Estas decoraciones rudimentarias eran un símbolo de estatus y podían diferenciar a los miembros de la comunidad. Significado social y cultural de la vestimenta. A medida que las sociedades humanas se organizaban en pequeños grupos y tribus, la ropa también comenzó a cumplir una función social. Las diferencias en el tipo de pieles o fibras utilizadas, así como los adornos, ayudaban a diferenciar a los miembros de una tribu de los de otra. Las prendas reflejaban la habilidad del cazador, la región de origen y, en algunos casos, la capacidad de acceder a determinados recursos. Por ejemplo, una tribu que vivía cerca de un río podía tener acceso a ciertas fibras vegetales únicas que usaban para trenzar sus prendas, mientras que otra, que vivía en la montaña, podía lucir capas gruesas de piel de cabra o ciervo. El vestido como innovación. La supervivencia en nuevos entornos.
La adaptación de la vestimenta fue fundamental para que los humanos pudieran migrar y establecerse en diferentes partes del mundo. A medida que las tribus se expandían fuera de África hacia Europa y Asia, los cambios climáticos abruptos les exigían modificar y mejorar su vestimenta. Sin estas adaptaciones, la colonización de regiones frías y montañosas habría sido imposible. El uso de ropa adecuada permitió a nuestros antepasados sobrevivir a la última edad de hielo, hace unos 20.000 años, cuando las temperaturas cayeron drásticamente. La habilidad para confeccionar capas de piel y ajustar el abrigo con cuerdas vegetales fue tan crucial como la invención de herramientas para la caza. Vestimenta y espiritualidad, el nacimiento de los rituales. En algunos de los primeros asentamientos humanos, la ropa también comenzó a tomar un lugar en los rituales y ceremonias. Cubrirse con ciertas pieles se consideraba una forma de asumir la fuerza o el espíritu del animal cazado. Esta práctica se vinculó con el animismo, una de las primeras formas de religión. Los chamanes y líderes espirituales usaban máscaras y prendas especiales hechas de plumas y pieles de animales, lo que les daba un aspecto imponente y místico durante los rituales de caza y recolección. Así, la ropa trascendió su función física para convertirse en una herramienta que conectaba lo espiritual con lo cotidiano. Herramientas primitivas. Pero la invención no se detuvo ahí. Hace unos 26.000 años, los humanos inventaron las primeras agujas hechas de hueso y marfil. Con ellas, pudieron coser pieles usando tendones de animales como hilo. Un paso importante hacia la ropa más ajustada y personalizada. ¿Quién diría que una simple aguja cambiaría tanto la historia? Hasta este momento, las pieles y fibras se usaban de manera rudimentaria, simplemente envolviéndose alrededor del cuerpo. Pero con el desarrollo de herramientas específicas para la costura, la ropa evolucionó desde simples coberturas hasta piezas más adaptadas al cuerpo, lo que mejoró considerablemente la protección contra el clima y permitió una mayor libertad de movimiento. Las primeras agujas, un hito en la innovación. Las primeras agujas no eran como las que conocemos hoy en día. Eran pequeñas y frágiles, talladas a mano a partir de huesos de animales y colmillos de marfil, especialmente de mamuts. Estas agujas primigenias tenían un ojo perforado para pasar el hilo, lo que permitió unir de manera más efectiva los distintos materiales. A pesar de su simplicidad, el impacto de esta herramienta fue enorme, ya que posibilitó una forma más eficiente de ensamblar las pieles y fibras. ¿Cómo se fabricaban estas agujas? Usaban piedras afiladas como herramientas para tallar y afinar los huesos, y se perforaba el ojo de la aguja con técnicas rudimentarias, raspando con herramientas de sílex o usando otros huesos más finos para hacer el orificio. La precisión que requería esta tarea era sorprendente, y muestra la destreza manual de nuestros antepasados. Materiales para coser, tendones, tripas y fibras. Con las agujas, surgió la necesidad de encontrar hilos adecuados para coser las pieles y otros materiales. Los primeros hilos utilizados no eran vegetales, sino de origen animal, lo que les proporcionaba la flexibilidad y resistencia necesarias para soportar la tensión al unir las pieles. Tendones de animales. Los tendones eran particularmente valorados por su resistencia y elasticidad. Una vez secados y tratados, los tendones se convertían en un hilo resistente, ideal para unir las pieles. Este material permitía que las costuras fueran duraderas, a pesar de la exposición al agua y al desgaste del uso diario. Tripas y pieles finas. Además de los tendones, las tripas de algunos animales, como los ciervos, se cortaban en tiras finas para usarse como hilo. Al ser materiales naturales, eran biodegradables y se deterioraban con el tiempo, lo que implicaba que las prendas debían ser reparadas regularmente, incentivando la destreza en la costura. Fibras vegetales. Con el tiempo, se empezó a experimentar con fibras de plantas como el lino y el cáñamo para producir hilos vegetales. Esto fue particularmente útil en regiones donde los animales que izaban eran escasos, y las plantas locales proporcionaban una fuente constante de material para la costura. El arte de coser, naciendo una habilidad esencial. La costura, más allá de la simple unión de piezas, se convirtió en un arte rudimentario que exigía paciencia y habilidad. Al poder unir diferentes partes de piel de manera precisa, se podían crear prendas más ajustadas y personalizadas, lo que mejoraba la eficiencia térmica y la movilidad. Este avance fue esencial para que los humanos pudieran adaptarse a diferentes climas y explorar nuevos territorios. Técnicas de costura primitivas. Puntadas simples. Las primeras puntadas eran básicas y se realizaban pasando el hilo de un lado a otro de las pieles, creando un patrón que hoy podríamos comparar con el punto de hilván, que es un punto de costura que suele utilizarse para unir provisionalmente piezas de tela durante las fases iniciales de elaboración de una prenda. Esto permitía unir dos piezas de piel de manera rápida. Costura doble.
A medida que la técnica mejoró, algunos costureros comenzaron a utilizar una puntada doble, que ofrecía una mayor resistencia a la tracción y era ideal para reforzar áreas que requerían más durabilidad, como los dobladillos de mantos o capas. El surgimiento de la ropa personalizada y ajustada. Antes de la invención de la aguja, la ropa era principalmente una cubierta sin forma, lo que significaba que cada persona debía ajustarla manualmente para poder moverse. Con las agujas, surgió la posibilidad de crear prendas que se ajustaran a la anatomía del cuerpo humano, como una especie de segunda piel. Esto permitió que los humanos se cubrieran de manera más cómoda y eficiente, protegiéndose mejor de los elementos. Mantos y capas adaptadas. Las capas y mantos podían ahora unirse de forma que se ajustara mejor a los hombros y brazos, evitando que el viento y la lluvia se filtraran. Además, se podían coser mangas rudimentarias para mantener los brazos cubiertos. Prendas de piernas y calzado. Se cree que, gracias a la costura, también se desarrollaron las primeras cubiertas para los pies y prendas que cubrían las piernas, esenciales para protegerse en terrenos montañosos y fríos. Los cazadores y exploradores de estas épocas ya no solo pensaban en cubrirse, sino en la funcionalidad de sus ropas para facilitar el movimiento y la caza. Las agujas en el contexto social y cultural. El descubrimiento de agujas en sitios arqueológicos ha revelado que este pequeño objeto no solo fue una herramienta práctica, sino también un símbolo de avance cultural. Las agujas se convirtieron en objetos de valor para las tribus, ya que permitían crear prendas más complejas y duraderas. La costura como una habilidad valorada. Los individuos que dominaban la costura eran especialmente apreciados dentro de las comunidades, ya que su destreza influía directamente en la supervivencia del grupo. Ser un buen sastre significaba que la tribu podía mantener mejor el calor en climas extremos y estar preparados para migraciones más largas. Agujas como objetos ceremoniales. En algunos casos, las agujas de marfil y hueso fueron decoradas con tallas y símbolos, lo que sugiere que tenían un valor más allá de su función práctica. En algunas sociedades, se utilizaban como objetos ceremoniales en rituales de caza o como ofrendas a los dioses, simbolizando la habilidad para transformar las pieles de animales en algo que protegiera y uniera a la comunidad. Impacto en la evolución humana. La ropa como expansión territorial. La invención de las agujas permitió a los humanos adaptarse mejor a entornos diversos y duros, desde las frías tundras siberianas hasta las cordilleras de Europa. Sin estas herramientas, la migración hacia regiones de climas más extremos habría sido casi imposible. Protección contra climas extremos. La posibilidad de crear ropa ajustada y resistente permitió que los humanos sobrevivieran a las bajas temperaturas de las épocas glaciares, favoreciendo su expansión hacia Europa y Asia. Las ropas bien ajustadas y cosidas retenían mejor el calor, lo que marcó una diferencia crucial en la lucha por la supervivencia. El aumento de la movilidad. Las prendas mejor adaptadas permitieron a los grupos nómadas moverse más fácilmente, lo que también impulsó la caza y la recolección en territorios antes inexplorados. La vestimenta se convirtió en una herramienta estratégica que facilitaba la adaptación a nuevas tierras, uniendo la inventiva humana con la necesidad de explorar y expandirse. Un pequeño objeto que cambió la historia. La invención de la aguja de hueso fue uno de esos momentos decisivos que marcan un antes y un después en la historia de la humanidad. Un simple objeto, pequeño y delicado, permitió a nuestros antepasados moldear la naturaleza para adaptarse mejor a su entorno. Sin este avance, la ropa moderna, con toda su diversidad y significado, no habría sido posible. La aguja simboliza el inicio de una nueva era donde la creatividad y la necesidad se fusionaron para mejorar la vida humana. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Amigos, espero que hayan disfrutado este viaje por los orígenes de la ropa y la evolución de la vestimenta. Pero esto es solo el comienzo, aún hay mucho más por descubrir. En el próximo video, nos adentraremos en temas fascinantes como la ropa y su simbolismo en las primeras civilizaciones, la Edad Media y la invención de la sastrería, y continuaremos hasta llegar a la moda rápida y la tecnología en el siglo XXI. Si te gustó este contenido, no olvides darle un me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido para todos ustedes. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y únete a esta increíble aventura. Estamos muy cerca de alcanzar los 2000 suscriptores, ya somos 1045, y con tu ayuda podemos lograrlo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Comparte este video con tus amigos y familiares, para que juntos podamos seguir aprendiendo y explorando la historia de la moda. Gracias por todo su apoyo, nos vemos en el próximo video.